tienen la propiedad de dar color. Si son de origen natural, se van a llevar pigmentos. Si son de origen sintético, se van a denominar colorantes. Su importancia va a radicar en la acetibilidad o el rechazo que pueden llegar a ocasionar hacia los seres vivos por su color. Se van a clasificar en diferentes grupos. Vamos a tener el primer grupo, que es los isopreinoides. Esos van a tener a los carotenoides y las antófilas. Otro grupo que va a ser las terapirrólicos, que van a tener a las clorofilas y a las porfirinas. Tenemos al otro grupo, que es benzopiranos. Van a tener a las antocianinas, las flavonas, las flavonoides y los taninos. Hay más, pero nos vamos a enfocar en estos. En los compuestos fenólicos de los flavonoides se van a presentar por tener color amarillo pálido, van a estar en las peras, fresas, manzanas, etc. Y van a ser responsables de las astringencias del té. En los antocianinas vamos a tener a los grupos de pigmentos que van a ser azules, rojos, violetas. Su estructura van a derivar del catión flavilio y estos van a tener un compuesto llamado arabinosa. Esta va a ser la porción azulada responsable de la solubilidad. En estas antocianinas, el pH y la temperatura puede llegar a tener un impacto, ya que en un pH de 1, que es muy ácido, puede darle un color un rojo estable. En el de 4 a 5, ácido pero no tanto, un incoloro. En el de 6 a 7, neutro, puede llegar a dar púrpura, y de 7 a 8, un azul oscuro, alcalino. Esos también pueden corroer la lata de estaño, gracias a sus grupos de hidroxilos adyacentes que reaccionan con el hierro, entre otros, para formar los complejos grisáceos, azulados. También tenemos que la temperatura va a influir en estos, haciéndoles cambios profundos y reversibles. También la presencia de ácidos carbónicos puede favorecer la destrucción del pigmento. Un ejemplo ahora sobre estos pigmentos vendría a ser que en los isoflavonas podemos encontrar la soya, en las flavononas podemos encontrar la mandarina, en la naranja, las flavonas, encontramos el perejil, apio, orégano, en las flavonoles, qué parecidos, manzanas, cebollas y peras. Y en las flavanoles encontramos la uva, cacao y té. Y en las antocianidinas encontramos arándanos y las frambuesas. También tenemos el pigmento tanino. Estos pertenecen al grupo benzopiranos, ¿sí? Son compuestos fenólicos incoloros o amarillo café. Contribuyen a la astringencia, son antioxidantes, y estos van a tener sustratos que van a darle el oscurecimiento enzimático al café, al cacao y al té negro. Eso lo vamos a ver después en el parlamento. Tenemos a las clorofilas. Estas van a conservar el color durante la cocción. Estos también pueden llegar a ser afectados por el pH. Por ejemplo, ácido va a perder su magnesio y va a pasar de clorofila, que le va a dar el color verde, a feofitina, que da verde olivo. Y si lo contrario le da alcalino, va a perder su grupo fitol y se va a convertir a clorofilina y verde brillante. Si pierde magnesio, mediante a esa clorofilina de verde brillante, va a pasar a ser feoforfidino, va a ser un color marrón. En los pigmentos isoprenoides vamos a encontrar los carotenos y las antófilas. Esos pigmentos van a ser amarillos, naranjas o rojos. Los carotenos van a ser hidrocarburos, o sea, hidrógeno-carbono. Van a ser solubles en éter. Y las antófilas van a ser derivadas de la hidrosilización de las carotenos.
A diferencia de los otros, estos van a poseer oxígeno, o sea, hidrógeno, carbono y oxígeno. Van a ser solubles en alcohol. También encontramos que en los carotenos el licopeno. Un dato interesante de esto es que el pimiento, los xantófilas y el licopeno van a ser los pigmentos que no van a sufrir tantos cambios mediante el pH o la temperatura. Ahora hay que comparar los colorantes artificiales, o sea los pigmentos sintéticos con los pigmentos naturales. Bueno, para eso tenemos que saber que los colorantes artificiales que están aprobados para su uso en alimentos vendrían a ser la tartrazina, el amarillo ocaso, el azul brillante. Obviamente tienen sus límites, su límite máximo. Ya, viendo la diferencia de estos es que en los colorantes, en los sintéticos, van a tener en su parte a favor que van a tener una firmeza de color, un amplio intervalo de tinte, un bajo costo en uso y no va a presentar aromas o sabores no deseados. A diferencia de los pigmentos naturales, estos carecen de fuerza de color y pueden llegar a presentar aromas y sabores no deseados. Pero no todo es malo con los pigmentos naturales, ya que estos, su parte beneficiosa es que tienen baja toxicidad y propiedades, como vendría a ser antioxidantes, antiinflamatorios, antivirales, antimicrobianas, algo que no puede presumir los sintéticos, los colorantes, ya que estos pueden llegar a producir efectos en la salud. Si nos preguntamos cuál es el antioxidante más potente, la vitamina C, seguida por la vitamina D y después los flavonoides, enzimático y no enzimático. Para eso hay que saber qué es el parlamento. Es un mecanismo que sintetiza compuestos de los colores, produciendo cambios importantes tanto en la apariencia, o sea color, como en las propiedades organolépticas de las frutas y hortalizas. Bueno, también trayendo efectos negativos sobre el valor nutricional. En general, estas modificaciones suelen ser indeseables, aunque algunas suelen ser deseables, como el caso del té o del café, el té negro. Estas se dividen en dos, enzimáticas y no enzimáticas. La enzimática se da por la catalización de la polifenolosidasa y la no enzimática se da por la reacción Maillard y la caramelización. Estas reacciones enzimáticas suelen dar aparición a los compuestos pardos. Esto se suele observar mayormente en los vegetales ricos con compuestos fenólicos, en lo que suele tener pulpas blancas. También se pueden dar alteraciones, donde el cual una cortada, un golpe o una triturada puede empezar o acelerar la reacción. El paramiento, como ya había dicho, hay dos: los deseables, que son de hoja y café, y los no deseables, que mayormente suelen darse en las frutas y verduras frescas. Hablando de la enzima, esta es una tetramérica que contiene 4 átomos de cobre por molécula y posee sitios de unión para compuestos aromáticos y oxígeno. Eso se suele encontrar en las plantas, en los animales, en algunos microorganismos y generalmente en los hongos. Ahora hablemos de su mecanismo. Desde la hidrolización de los monofenoles pasa a convertirse en difenoles. De esto, por catalizar la oxidación, se va a formar las quinonas. Estas van a ser muy reactivas y la rápida polimerización de estas van a producir los pigmentos de color negro, marrón o rojo, dando así o causando así el parlamiento enzimático. Para esto se tiene que haber tres. Se tiene que haber 3 requisitos: la enzima, el oxígeno y el sustrato, y se pueden dividir si uno de esos. Hay la parte física y la parte química. Física tenemos la temperatura o la eliminación del oxígeno, como puede ser el envasado a vacío, o el químico, que puede ser los acidulantes o los reductores o quelantes. En los reductores podemos encontrar el ácido ascórbico, y en los acidulantes un pH bajo, un ácido. En la parte de temperatura, el físico, se ha utilizado con frecuencia en verduras, aunque podría no ser muy adecuado para las frutas,
ya que les da un sabor indeseable y una textura blanda. La inhibición química antes se solía usar los sulfitos. Eran inhibidores extremadamente eficaces, aunque su uso se restringió por la FDA, ya que provocaban reacciones alérgicas y obviamente ponían en peligro a las vidas de algunas personas. Y por último, los agentes reductores. Estos van a reducir básicamente las quinonas, las que van a formar el parlamento. Como ya lo había dicho, el ácido ascórbico. Ahora tenemos los sustratos, que suelen ser los fenoles simples, los derivados del ácido cinámico o los flavonoides, donde encontramos las moras, las frambuesas, papas, cacao. Ahora pasemos a las nueces enzimáticas. Esta es un proceso que también produce los pigmentos, la pigmentación marrón de los alimentos, pero esta vez sin la actividad enzimática. Esta se designa a un conjunto de reacciones muy complejas que conducen en diversos alimentos la formación de los pigmentos pardos o negros, así como la modificación del olor y el sabor. Donde tenemos la reacción de Maillard, que se suele usar en panes, carnes, que se suele dar en panes, carnes, y la caramelización. Esta se suele hacer en el azúcar, pero en unas temperaturas por encima de los 150 Celsius. En el Maillard tenemos que tiene que haber un grupo amino y un grupo carbonílico. Esta reacción es importante en la industria alimentaria para el almacenamiento de alimentos, procesos como el horneado, el tostado y la fritura, aunque esto a costa de disminuir el valor nutritivo de los alimentos. Para esto tiene que haber 3 etapas. La primera puede ser reversible. La intermediaria es a partir de estos compuestos de Amanori, puede seguir en 3 rutas. Y la etapa avanzada. Esta va a formar los complejos amanoidinas. Al principio de esta fase no hay producción de color. Después va a la fase intermedia, donde entre los azúcares y proteínas hay una transposición de Amanori. Después de eso se da una formación de colores amarillos muy ligeros y una producción de olores desagradables. Se pasa a los reductores, después se sigue formándose los reductonas, pasando a los pigmentos oscuros llamados melonoidinas, y si se sigue se va a llegar a la degradación de Stecker. Aunque van a haber variables que pueden prevenir. Por ejemplo, los carbohidratos, el sustrato, si es bajo, va a fomentar la reacción. También el pH. En los pH bajos va a ser débil la reacción. También la actividad del agua y la temperatura, claro está. Se va a formar la acrilina. La acrilina básicamente suele de los alimentos que contienen azúcares reductores. Esta se ha demostrado en varios estudios que daña el sistema nervioso. Para prevención de esta acrilina se recomienda bajar las temperaturas de las frituras. Ahora vamos a ver los efectos negativos también de la reacción de Maillard. Esto es que la disminución del valor nutricional, que ya he estado repitiendo hace mucho, la alteración de las características organolépticas, la producción, los productos tóxicos, la capacidad mutagénica y las sustancias tóxicas, cancerígenas. Ahora pasemos a la caramelización. La caramelización ocurre cuando los azúcares se calientan a temperaturas por encima de su punto de fusión. Empezando con el 145 grados Celsius, va a comenzar. Después sigue subiendo a los 165. Esta va a ser la etapa correcta de caramelización. Hasta ahí se debe quedar. Pero si sigue avanzando, va a seguir a 180 Celsius. Va a comenzar la carbonización. Ahora su mecanismo es que desde las temperaturas superiores a su punto de fusión,
o sea, la sacarosa, se va a romper las moléculas, la glucosa y la fructosa. Estas se van a reagrupar, que pueden llegar a ser con un bajo o alto peso molecular, donde los pigmentos son las melanoidinas, similares a la reacción Maillard, pero estas se van a formar con un diferente mecanismo. Y por último, el incremento progresivo de la temperatura durante la caramelización, donde primero está la hidrólisis a una temperatura de 160, después pasa la caramelana a la carameleno. En esta parte es donde ya se pone oscuro y amargo, y si sigue avanzando o aumentando la temperatura, se va a formar la caramelina o la humina, y eso es donde va a tener un sabor desagradable.